Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase sobre la historia de la iglesia y hoy vamos a ver a un hombre que fue toda una voz que clamó en aquel tiempo, tiempos en los cuales la corrupción reinaba. La iglesia católica, en este caso, estaba hundida en las la peor de las corrupciones morales, espirituales, y surge este hombre llamado John Hus, Juan Hus, H-U-S, John Hus. A él se le conoció como el padre de la Reforma, es decir, el proceso de la Reforma cristiana, o protestante mejor dicho, fue en un lapso de 200 años, y a John Hus se le atribuye pues que fue como el iniciador así contundente de donde despegó hasta la consumación de la misma con Martín Lutero. John Hus nace en 1372 en un hogar muy pobre cerca de Bohemia, en Checoslovaquia. Sus padres eran personas con temor de Dios, su madre una mujer temerosa de Dios. Le enseñó el temor de Dios. Cuando entró a la primaria, John Hus aprendió las bases del latín, que después llegó a dominar junto con otros idiomas. En 1386, John Hus se fue a Praga a estudiar lo que es nuestro equivalente a la preparatoria, donde aprendió el alemán. En 1390, a los 18 años de edad, ingresó a la universidad en Praga, en Checoslovaquia. Y mientras él luchaba en su pobreza, comenzó él a observar a los bien alimentados sacerdotes de aquel tiempo, y él comenzó a asociar el ministerio con el buen vivir. Posteriormente, años adelante, él confesaría que él había decidido ser sacerdote para disfrutar de la vida. Increíble. Confesó también que el pensamiento, cuando él era joven, era vestirse con aquellos vestimentas lujosas que utilizaban los sacerdotes. Él anhelaba en su corazón ser admirado, respetado por los hombres. Así es como él se esforzó por ser sacerdote. Y a medida que él iba creciendo y esta idea se iba anidando más en su corazón, él pensó en llegar lejos dentro del sacerdocio católico. Aquí surge una pregunta que yo hago. ¿Qué es lo que estaban proyectando aquellos ministros que John Hus quiso ser como ellos? ¿Qué es lo que estaban proyectando? Pero aquí viene otra pregunta también. ¿Qué es lo que están, o lo que estamos, dijo el otro, proyectando los ministros en la actualidad? Porque los ministros supuestamente debemos de ser el ejemplo para la gente, para las ovejas. ¿Qué es lo que estamos ministrando hoy en las iglesias, en los púlpitos, en los congresos, en los eventos? Que la gente quiere ser como el apóstol Trinquete, o como el que le saca dinero a todo el mundo. ¿Qué es lo que se está proyectando desde los púlpitos? Bueno, la respuesta ya la tienen ustedes. Pues John Hus se enfrentó con la misma situación que hoy nosotros nos estamos enfrentando. Su vida fue influenciada por estos corruptos ministros del Evangelio. Sin embargo, John Hus nunca se imaginó que cuando llegaron a sus manos las Escrituras, él se iba a encontrar con el Dios verdadero, él se iba a encontrar con su verdadero destino. No estaba en sus planes ser un ministro celoso de Dios, a pesar que su madre le infundió el celo. No estaba en sus planes. Su vida, cuando se enfrentó a las Escrituras y al Dios vivo, su vida comenzó a cambiar. Se volvió un apasionado de Cristo. Más tarde, él proclamaría siempre en sus mensajes
Él siempre hablaba de escudriñad las Escrituras, busquen en las Escrituras. Su mensaje estaba impregnado siempre de la frase, la verdad lo vence todo, la verdad lo vence todo. John Hus tenía un lema que sería muy valioso para nosotros que lo adoptáramos. Su lema era: si yo discierno una opinión mejor que la mía basada en las Escrituras, humildemente abandono lo que yo creo. Y esto me recuerda a un hombre en la Biblia llamado Apolos. Escriban Hechos 18, versículo 24. Repito lo que John Hus decía: si discierno una opinión mejor que la mía, con suficiente base bíblica, humildemente la abandono y adopto lo que es mejor basado en la Biblia. Hechos 18, versículo 24. Vean qué historia. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, o sea, era un gran predicador, poderoso en las Escrituras, o sea, no era cualquier neófito. Cuando dice poderoso en las Escrituras, significa que conocía en muy buena medida las Escrituras. Entonces, este Apolos dice que era de un espíritu ferviente. Dice en el versículo 25, había sido instruido en el camino del Señor, o sea, Apolos, y siendo de espíritu fervoroso, o sea, aquí significa así de fuego, sí, o sea, su predicación era llena de fuego y de confrontación, etcétera. Y siendo de espíritu fogoso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. O sea, era un predicador que se apoyaba en las Escrituras y predicaba de las Escrituras, predicaba de Jesús. Pero noten lo que viene a continuación: aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que no son hermanas, eran un matrimonio. Priscila es ella y Aquila es él. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí este pasaje tiene muchos principios. Número 1, hay una actitud en Priscila y Aquila de corregir al elocuente predicador Apolos. Esto significa que Priscila y Aquila tenían más conocimiento, tenían un conocimiento más amplio de las Escrituras. Por lo tanto, cuando escucharon predicar a Apolos, cuando terminó de predicar, lo llaman aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Vemos aquí muchas cosas, entre otras, vemos a un tremendo predicador, pero con un espíritu humilde, aceptando que su argumento respecto al bautismo de Juan, pues era lo único que conocía, pero no conocía el bautismo de Jesús, seguramente no conocía el bautismo del Espíritu Santo, y le enseñaron lo concerniente, o sea, más exactamente el camino del Señor. Y John Hus tenía este principio en su vida: si yo encuentro un argumento mejor que el mío en lo que yo hasta ahorita he entendido y creo, pues con mucho gusto yo voy a corregir y adoptar un mejor fundamento. Hace muchos años yo hice mío este principio y a través de más de 30 años de ministerio he corregido infinidad de veces, hermano, infinidad de veces. He corregido mi entendimiento respecto a muchos temas. Cuando escucho o alguien me lo dice personalmente, hay gente que trata de decir, no, pues estás mal en esto, pero no tienen suficiente sustento bíblico, entonces no se recibe aquello. El principio es
que sea alguien que tiene un mejor sustento bíblico, más claro, un panorama más claro para poder verlo. Por si alguien llega y te empieza a decir de que dar diezmos te salva, pues tú simplemente lo ignoras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tú ya conoces que la salvación no es por obras. Entonces, así era este tremendo predicador Apolos. Y John Hus, así era. Hay otra escritura que quiero citarles en Hechos 17. Hechos 17, capítulo 10. Hechos 17, 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, estaban abiertos, recibieron la palabra, pero escuchen, no se comieron todo, ¿eh? Y ese es uno de los grandes males de los cristianos de hoy. Se tragan todo. No lo disciernen, nada más porque lo dijo el apóstol fulano, o el evangelista mangano, o el cantante perengano, se lo tragan sin siquiera discernirlo, ni ponerlo en el espejo de la palabra de Dios. Pues estos de Tesalónica, ¿qué hicieron? Recibieron la palabra con toda solicitud, pero ¿qué hicieron? Escudriñando, y escudriñando significa cavar hondo, cavar pozos, ¿sí? Escudriñando una vez al mes, así dice, cada día, lo cual me habla que eran cristianos, o judíos en este caso, que estaban ya encontrando la verdad, pero les faltaba que alguien llegara, y llegó Pablo, y les empezó a hablar de Cristo. Entonces ellos escudriñaron cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto, mis queridos hermanos, se ha perdido en la iglesia de hoy. Es más, hay predicadores que te prohíben terminantemente juzgar, discernir lo que ellos dicen. Y nos lo ponen como palabra de Dios infalible, lo que ellos dicen desde el púlpito. Pero eso es una falacia, es una mentira, eso no es bíblico. Todo, aun lo que yo digo, aun lo que dice Julio, lo que dice el que diga, tú no te comas todo. Tienes que filtrarlo por el colador, por llamarlo de una manera, de la palabra de Dios. Pero desgraciadamente hoy se ha perdido esta nobleza, este buen sentido de hacer las cosas así. Entonces, cuando tú vayas a un evento, cuando escucha cualquier predicador, aún a mí mismo, siempre con tu Biblia en la mano. Ayer recibí un correo de Europa, me parece que es como de España, donde decía, pastor, pues tengo una duda, el domingo nos enseñaron que el tema principal, el tema número 1 y más tratado en la Biblia es el tema del dinero. ¿Ustedes creen eso? Que el tema del dinero es el tema principal en las Escrituras, por el amor de Dios. Entonces yo le dije, oye, ¿tienes tu Biblia? Pues nada más búscale si el dinero es el tema principal. Entonces yo le ayudé poquito. Y le puse, mira, hay 167 por ahí más o menos, versículos en la Biblia que traen la palabra dinero. Y la mayoría de esos versículos es que se corrompieron por dinero, que cuidado con el dinero. Entonces, si fuera aún el tema número 1, pues nos advierte en contra de amar al dinero. Entonces, la gente se traga todo, se come todo. Pero John Hus no se tragaba todo. Y nosotros debemos de aprender de ese tipo de hombres. En 1393 se tituló en la universidad en una carrera que, pues, algunos decían, bueno, ¿qué sentido tiene? Él estudió artes, entre otros pintura, escultura, etcétera. Y la mayoría de sus maestros que tuvo ahí en la universidad eran seguidores de John Wycliffe. Y en 1396,
Él termina una maestría en artes y se distinguía por lo excelente de su don que había desarrollado, y comenzó a enseñar en la universidad. Y allí mismo en la universidad le empezaron a llegar a él algunos escritos de John Wycliffe, que ya vimos su vida en clases anteriores. Y él comenzó a empaparse cada vez más del espíritu de la reforma, vamos a ponerle así, de una actitud de componer las cosas dentro de la iglesia, dentro del cristianismo. En 1402 fue nombrado párroco. Estoy resumiendo muchísimo de la vida de John Hus. Pero en 1402 fue nombrado párroco de la capilla de Belén, en Praga. Ya lo habían ordenado sacerdote, por supuesto. Y él predicaba más de 250 sermones por año, lo cual hablaba de un hombre que constantemente estaba en la predicación de la palabra, que dedicaba muchísimo tiempo al estudio de la palabra de Dios para dar buenos mensajes con buen sustento en la palabra, que en aquellos tiempos era totalmente extraño que un sacerdote predicara sermones apoyados en la Biblia, como hoy desgraciadamente es muy común escuchar supuestos sermones que no tienen ningún apoyo bíblico. Estamos en la misma situación. Pues John Hus era el único que predicaba en el idioma común de aquel tiempo en Praga, en Checoslovaquia, que era pues el checo. Pero esto iba en contra de lo que la Iglesia Católica establecía, porque ellos habían establecido que debería ser en latín. Entonces la gente no hablaba latín. El latín era el idioma de los eruditos. Entonces él les predicaba en checo y comenzó a usar el don que había desarrollado en la universidad a través de las artes, y comenzó a usar pinturas en las paredes de la capilla, que era una capilla bastante grande, cabían como 3,000 personas, y como comenzó a pintar en las paredes de la capilla pinturas que impactaron a las personas que llegaban a escuchar a la predicación de John Hus. Yo creo que es muy posible que él fue el precursor del audiovisual, porque mientras les hablaba, él pintaba en las paredes pinturas. Por ejemplo, él, cuando la gente entró en una ocasión, que se quedaron así sorprendidos, él sin decir ni una palabra, pintó al Papa sentado en un trono, así con toda la pompa papal, ¿sí? Y a un lado pintó a Cristo cargando la cruz. Entonces la gente decía, miraba aquello y decía, y se miraban unos a otros, ¿no? Y decían, ¿ves eso? Entonces el Papa así con todo eso, aquello, ¿no? Y enseguida una pintura con Jesús cargando la cruz. Y luego en otra pared pintó al Papa recibiendo todos los honores, como cuando lo llevan cargado y con su báculo y su gorro de 3 metros hacia arriba, todos los honores y cómo la gente lo vitoreaba y todo. Y enseguida hizo una pintura de Cristo cuando era juzgado por Pilato. Entonces, él sin decir nada, ya nada más cuando la gente entraba a la capilla, decía, ay, se sorprendían, se impactaban. También hizo después las borraba y él seguía con ese de hacer pinturas, ¿no? En otra pintó al Papa cuando los cardenales, o sea, la pintura era el Papa sentado y los cardenales besándole los pies, y en otra estaba Jesús lavándole los pies a los discípulos. No, o sea, era un contraste espectacular. O sea, cómo Dios usó el talento de este hombre para, aún sin decir palabras, estaba predicando el evangelio. Pero noten, su mensaje era muy agresivo. Era muy agresivo porque la situación lo ameritaba. Y el día de hoy, hermanos, no podemos hundirnos en el evangelio ligero, en el evangelio light, en el evangelio que ya no vas a sufrir, te vas a hacer rico. Ese es lo peor que se pueda predicar este tiempo. Porque tan solo con tratar de vivir piadosamente en Cristo, el cristiano sufrirá persecución. Y el mensaje
de los púlpitos de hoy debería de ser con todo y contra todo lo que es corrupción, todo lo que es el pecado. Pero desgraciadamente no es así. Sería bueno que alguien que sepa pintar hiciera algunos aquí, ¿no? Como que hay lugar. ¿Verdad que sí? Sería muy interesante. Bueno, entonces había un dramatismo que contrastaba en las pinturas que hacía John Hus y tuvo efecto en las mentes de las personas muy fuerte, tremendo. En pocas palabras, él estaba denunciando a los ojos de todo el pueblo el descaro del clero. Estaba denunciándolo sin palabras. Su fama empezó a crecer de John Hus, la fama en el sentido no de que le entregaban sus Grammys y todo ese asunto, ¿no? Sino su fama de que él estaba predicando un mensaje que estaba confrontando a la religión corrupta de ese tiempo. Sus predicaciones eran escuchadas por miles de personas y se empezó a extender el rumor de que había un sacerdote católico llamado John Hus que estaba diciendo cosas que la gente debería de entender. El pueblo se volcó para escuchar esos mensajes, pero el clero se encrespó. Pues claro, ¿tú crees? Les estaba comenzando John Hus a minarles la fuente de su ganancia, porque el clero tenía la total ignorancia al pueblo, y mientras que el pueblo está ignorante, es muy fácil de ser manipulable. Pero cuando el pueblo conoce a su Dios y conoce la palabra de Dios, no viene cualquier apostolillo por allí y los embauca, es muy difícil ya. Por eso, queridos hermanos, necesitamos escudriñar cada día las Escrituras. ¿Cuántos dicen así es? En sus predicaciones John Hus denunciaba el orgullo del clero romano, la inmoralidad sexual en la que muchos de ellos vivían. El mismo Papa era un promiscuo. El amor al dinero. Miren, John Hus se fue en contra, pero con todo, sobre ese tema de el amor al dinero. Su mensaje crecía y su mensaje comenzaba a llegar a las personas que empezaban a tener un encuentro con el Dios vivo. ¿Se acuerdan que John Wycliffe comenzaba a decir que podías tener una relación personal con Dios? Pues eso sonaba totalmente extraño. ¿Cómo una relación personal con Dios? Sí. Entonces John Hus, que leía los escritos de Wycliffe, tuvo mucha influencia de este Wycliffe, y sus mensajes apelaban mucho al corazón de la persona. ¿Sí? Sus mensajes apelaban y llegaban profundo al corazón de las personas, y él sabía el poder que tenía la palabra de Dios para renovar la mente de las personas, para encaminarlos a una vida pura, recta, íntegra, de santidad. Entonces, su mensaje era tremendo. La gente comenzó a desarrollar una relación con Dios, porque al momento en que él exponía las Escrituras, que para ese tiempo él ya no solo dominaba el latín, sino el griego, tenía suficiente conocimiento del hebreo y de los idiomas bíblicos, entonces su mensaje era con mucho sustento. Entonces la gente, al descubrírseles y abrírseles las Escrituras, pues conocían más al Señor. Y la relación de esa gente que escuchaba a John Hus, a Juan Hus, crecía la comunión con Dios. Entonces comenzaban a tener revelación del Dios, del Jesús de la Biblia. Y las cosas empezaron a tomar un tono medio áspero y fuerte en contra de él. Mientras esto sucedía con John Hus allá en su capilla y él predicaba y la misma gente se encargaba de divulgar el mensaje de John Hus, los clérigos de ese tiempo seguían entregados a la inmoralidad, seguían en la corrupción. El Papa les cobraba dinero a los cardenales. Todos estaban rendidos ante los pies, o la mayoría de la curia romana, de los sacerdotes, estaban rendidos a los pies del Papa, menos un hombre llamado John Hus. La religión de hoy, hermanos, que se ha metido en la mundanalidad, todo lo que se ha metido dentro de la iglesia de hoy,
muchos ministros y muchos cristianos están rendidos a los pies de todos estos falsos apóstoles que andan pululando por ahí en las iglesias cristianas. Pero no todos. ¿Cuántos de aquí están rendidos ante esa gente falsa? ¿Qué pasó, mi hermano? No se me duerma. ¿Cuántos están rendidos ante ese montón, esa avalancha que se vino como un tsunami de falsos apóstoles, autonombrados profetas y cuanta cosa? No, hermanos, no. Debemos de imitar a este tipo de hombres. John Hus estaba enardecido por lo que veía. Y esto me recuerda a Pablo cuando llegó a Atenas, que vio toda aquella idolatría, el paganismo a todo lo que daba, y dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y así John Hus se enardecía en su corazón por lo que veía, y él le hizo una promesa al Señor y le dijo: Señor, aquí está mi boca, te prometo que solo la abriré para que tú la uses. Usa mi boca, Señor. Porque él había entendido que la única manera en que la gente puede conocer la verdad es a través de la predicación, no de conciertos y de rollos de esos, que nada más tiran puros rollitos, lights. Entonces él le dijo al Señor: Señor, te lo suplico, habla a través de mí. Y vaya que habló, Él sabía que predicando la verdad del Evangelio, la luz iba a disipar las tinieblas. No hay nada que haga correr las tinieblas más que la luz, hermano. Todo ese rollo que ya hemos discutido bastante de que yo ato aquello y que el espíritu no sé qué y que no sé cuánta cosa, pues síguelos atando, y si a la oscuridad ahí sigue. Lo único que va a hacer huir las tinieblas, ¿qué es? La luz. Es como ahorita, mira, si entras a mi oficina está totalmente a oscuras. Entonces, ¿cuál es la única manera en que va a haber luz allí? Cuando enciendas la luz. No hay otra manera sino encendiendo la luz. Y esta es una analogía que cabe perfectamente en cuanto a las tinieblas que hay en el mundo y aún dentro de la misma iglesia. La única manera en que la gente puede ver es a través de prenderles la lámpara que iluminará su caminar, que es la palabra de Dios. No hay otra manera. Comenzó a predicar que nada era más dañino que los pecados de los sacerdotes. Y él era un sacerdote. O sea, había una autocrítica, había un autoanálisis hacia adentro. Este hombre no tenía temor de hacer una autocrítica al ministerio del cual él era parte. A mí no me da temor hacer una autocrítica al ministerio del cual soy parte. Yo no tengo por qué andar defendiendo a nadie ni taparle a nadie. Al contrario, la Biblia enseña extensamente que los pastores debemos de ser ejemplos ¿de quién? De la grey. Entonces, todo ministro que no hace una autocrítica no es honesto. ¿Escucharon eso? Tiene que haber una autocrítica. Es decir, mirar hacia adentro. Porque si decimos de los católicos, no, pobres idólatras, de los testigos de Jehová, no, hombre, esos, olvídate. De los de la luz del mundo, no, hombre, esos adoran a su becerro de oro. No, que los mormones, no, hombre. Y cuando acá, una vez recibí un correo de un apóstol por allá de Houston. Y decía: hermano Chuy, dice, acabamos de estar en una... nos citaron a como 400 pastores aquí del área de Texas, dice. Un hermano hizo una película denunciando los pecados de los pederastas, de los sacerdotes inmorales de la Iglesia Católica, dijo. Está muy bien hecha la película y denuncia la verdad, y todos los pastores estábamos gritando: sí, amén, ya es tiempo de que alguien denuncie los pecados sexuales de los católicos, de los sacerdotes. Han violado acá en los Estados Unidos miles de niños, y estaba muy fogoso, tipo Apolos. No, es que estaba medio... Bueno, déjenme decir lo que sucedió.
Entonces dice, pastor, dice, yo te puedo contactar con el que hizo la película para que vayan a México, renten un cine allí en tu ciudad y convoques a los pastores y para que se dé a conocer la inmoralidad dentro de la Iglesia Católica. Entonces yo le contesté un correo y le dije, qué bueno que el hermano está denunciando los pecados dentro de la Iglesia Católica, qué bueno que ese Marcial Maciel sea denunciado como un violador de niños, qué bueno. Y enseguida le pongo, oye, pero ¿no te has dado cuenta que también en la iglesia cristiana hay pastores violadores? ¿Hay pastores pederastas? ¿Hay pastores corruptos? ¿Hay homosexuales? ¿Hay lesbianas? Profetas, cantantes, predicadores, pastores que practican, hermanos. Entonces yo le dije, mira, yo no sé cuánto cueste hacer una película, pero ¿qué te parece? Mira, si convocamos a todos los ministros en los Estados Unidos, yo le dije, yo pongo mis ahorros, tenía como $1,000 ahorrados. Yo pongo mis ahorros, ahí están. Soy el primero para decirle a ese hermanito que también haga una película de lo que sucede acá adentro. ¿Saben cuándo me contestó? Nunca me contestó. Eso se llama deshonestidad. Eso se llama falta de integridad, falta de objetividad y falta de sentido común. ¿Cuántos se han dado cuenta que no somos los supersantos dentro de la iglesia? Está llena de mugrero. Pero no tenemos por qué taparlo como el Papa le tapa a los pederastas y como el cardenal de la Ciudad de México le tapa también. ¿Por qué vamos a hacer lo mismo? No. ¿Por qué? Pues John Hus no se vendió. Y ese denunció y predicó y les dio con todo. Así es que agárrense, agarrémonos, dijo el otro, porque se me dice que de aquí van a salir un montón de jusistas. ¿O no? Cursistas no, Gente cursi allí que, ay, yo no soy de guerra, yo soy de amor. Yo soy un predicador del amor. Pues precisamente el amor de Dios incluye la disciplina y la reprensión, ¿sí o no? Entonces no me vengan con esas maneritas, No se valen aquí. Uy, el clero católico se enfureció contra John Hus. Él predicaba en contra del abuso del Papa por el superlujo en el que vivía. Él decía, todo lo que hace el Papa, fíjense, al Papa, todo lo que hace el Papa lo contradice las Escrituras. Todavía no conocían la revelación de hoy de algunos apostolillos por allí que dicen, no toquéis al ungido de Jehová, no toquéis, todavía no lo... Pero después lo desarrollaron porque pusieron la Santa Inquisición y pues les daban cuello, ¿no? John Hus denunciaba su rechazo a las actitudes de los sacerdotes de recibir el aplauso de la gente. Ustedes no están para que les aplaudan, decía. Porque lo han visto, lo vemos hoy, ¿no? Hace poco que fue el cumpleaños de nuestro señor cardenal aquí en Guadalajara. Ustedes lo vieron en los periódicos y ¿lo vieron, sí o no? Hicieron fila, gobernadores, diputados, senadores, artistas, y uno que otro cristiano por ahí, quién sabe, no sé, algún que otro pastor lamebotas, porque hay cada persona así que busca el favor de los hombres y se ve, bueno, esto que estoy diciendo yo lo vi en la televisión en el noticiero y él así llegaban y extendía las dos manos para que le besaran los anillos y ¿saben qué decía John Hus? Dice, nosotros no estamos para recibir el aplauso de la gente. ¿Qué se usa hoy en la iglesia cristiana? Autógrafos. Me acaban de decir dice, oye, pues es tu amigo fulano de tal. Yo dije, no me digas, ya no sé ni qué. No, pues te tengo que decir, me dice el otro día un hermano, un pastor, porque es tu amigo, y se me hace que tú le puedes decir que agarre la onda. Pues, ¿qué hizo ahora? ¿Qué pasó? Me dice, pues ya trae como 10 guardaespaldas. No. Tengo un video.
Dice, pero ¿sabes una cosa? Y ahí les va. Y muy probablemente él escuche esto. Todavía no hablo con él, pero fíjense, alguien que estuvo en un evento que él organizó, nos contó que este hermano, este pastor amigo mío, ¿qué amiguitos dirás? Bueno, lo que pasa es que ya ahorita ya nada, ya no puedes asegurar nada, ¿no? Ya no sabes, ¿no? Ya mejor le sigo. Entonces él invitó a un profeta a predicar. Normalmente se les invita en la iglesia de hoy para que los lisonjeen, para que les digan que tú eres el apóstol de la ciudad y que esta iglesia va a ser la más grande de la ciudad, que Dios te entrega a México, que el Señor va a correr a patadas a los narcotraficantes y todo ese dinero que manejan ellos vendrán a tus manos, todos esos rollos, ¿no? Nada más que no contaba este pastor con que ese profeta iba a decir algo. Entonces le dice, está con nosotros el profeta fulano de tal, ven hermano, pásale aquí. Entonces agarra el micrófono el profeta y dice, no se sienten, dice, no se sienten. Nada más les voy a decir una cosa y me bajo, no voy a predicar. Esta iglesia es un circo y tú, pastor, eres el payaso más grande de este lugar. Así le digo. Yo dije, todavía no me dicen quién es ese para invitarlo aquí. No, es que hasta la piel se me erizó. Yo dije, eso dijo. Y está grabado. Entonces dice que las guaruras de este payaso, de este pastor, se subieron, los guardaespaldas se subieron al púlpito y él les dijo, no me toquen, yo me sé caminar, me puedo bajar solito, quítense, no me toquen. Se bajó y se fue. Y estoy investigando quién es. De veras, y yo sé que es que eso apenas me lo acaban de comentar. Pues John Hus, hermanos, era un hombre totalmente radical, como la situación lo ameritaba. Entonces él hablaba en contra de recibir el aplauso de la gente. Hoy a los cristianos de hoy los premian con Grammys, con no sé cuánta cosa. El aplauso de la gente. Fíjate lo que predicaba John Hus. Él decía, en pocas palabras, ¿no? Resumiendo, él decía, Cristo en una cruz y ustedes en un trono. Ya con eso. A veces sus mensajes no eran muy largos, a veces predicaba hasta 3 horas. Cristo con una corona de espinas y ustedes con una corona de oro y de perlas en la cabeza. Cristo traspasado por amor a nosotros y ustedes matan, les dijo a los sacerdotes y al Papa, y ustedes matan a sus prójimos por amor a esa basura llamada dinero. Fíjate cómo le decía al dinero, basura. Increíble. John Hus denunció que la gente se impactaba más cuando miraba las vestiduras de los sacerdotes que de Dios. Él decía, ustedes cuando llegaban a su iglesia, decía, ustedes se quedan atónitos mirando los cálices, los gorros, los adornos, las campanas, los órganos de música. Aquello tan sublime, las gorras forradas de perlas, las varas de los obispos, las cruces de oro, decía. Pero cuando vuelven a sus casas, hablan de todo eso que ven, menos de Dios. Qué tremendos mensajes. Lástima que en ese entonces no se grababan, o sea, no había grabación, pero bueno, yo he tratado he buscado y he rescatado algo de algunos mensajes de él y de algunos otros que todavía se conservan y te quedas y dices, híjole, yo diría esto, yo podría decir esto. No, es que estos estaban tremendos. No, nosotros estamos lights, pero hay que ir dejándolo light. John Hus atacó lo que se comenzó a denominar como la simonía, que en la próxima clase vamos a hablar de ella. Pero, ¿qué es la simonía que todos los reformadores rechazaron? La simonía
el nombre se tomó del pasaje de Hechos capítulo 8, versículo 17 al 24, Hechos 8, 17 al 24, de un hombre que le ofreció a Pedro dinero para que le diera el poder de poner sus manos sobre la gente y recibieran el Espíritu Santo. Pero esa escritura la vamos a analizar en la próxima clase. De ahí se tomó, o sea, el tráfico de los regalos de Dios, de los dones que Dios nos da, de la palabra de Dios, de los dones del Espíritu Santo, que son usados para sacar provecho económico. Entonces John Hus se fue con todo. De hecho, todos los reformadores, sin excepción, eran anti-simonistas. ¿Sí? O sea, ellos predicaron tremendo en contra de esto. John Hus le llamaba el tráfico de las cosas sagradas, así le llamaba. John Hus sostenía que quienes hacían esto eran los peores. John Hus desaprobaba que los clérigos cobraran por los servicios ministeriales como bautizar, casar y oficiar funerales. Él decía, pero ¿por qué les van a cobrar? Si eso es parte de nuestra obligación. Y eso originaba de que si por ejemplo se le moría a una familia pobre, pues algún familiar, y el sacerdote se daba cuenta que era gente pobre, pues como que le hacía loco. Pero que no se muriera un rico y la familia viniera porque, sí, claro que sí, vamos a ministrar al difunto y a la familia con tal cantidad. ¿Sí? ¿Saben que hoy esa práctica ya se metió en la iglesia cristiana? Ya hay pastores que están cobrando por casar. Ya hay pastores que están cobrando por hacer. Miren, ya no más falta que cobren por presentar niños. Hace poco dije eso. ¿Y qué creen? Ya hay. Un pastor me dijo, pues pastor, te tengo una mala noticia. Hay para tu anecdotario. Pero conozco a alguien, me dijo, que tú conoces también. No, yo no conozco a nadie. Le dije, no. Dice, pues está cobrando 800 pesos por presentar cada niño. Imagínense aquí en esta congre, que son miles. Uy, yo hubiera sacado un billetote. Aquí cada primer domingo del mes que se presentan niños, no sé, van entre 15 a 20, no sé. Los bautizados, siempre que bautizamos, rebasa 100, 200, cada bautismo, imagínense, así vara. No, imagínense, qué bendición, alabado sea el Señor, ¿no? Y este pastor me dice, no, pues ya existe, hermano. No, y luego me contó algo bien tremendo. Dice, fíjate que supe un caso de ese pastor que, de una pareja que se quería casar y fue con el pastor, pues queremos casarnos. Sí, cómo no, y pues queremos, pastor, que usted nos case. Sí, nada más que mira, hay una cuota de que yo solicito para los gastos del ministerio. Y le pidió 3,000 pesos. Entonces le dice, oiga pastor, hágame una rebajita, no, es que tengo muchos gastos. Dice, bueno, te lo dejo en 2,900. Entonces, pues salió turbado la parejita de presencia del pastor del pastorete, el pastor y entonces comentó con algunos otros hermanos, y ¿sabes qué hicieron los tremendos? Pues no van a la iglesia católica con un cura, oiga, hay una parejita, ¿cuánto nos cobra? 1,500, le dice. Entonces van con el hermano y le dicen, no, acá está más barato. Y van con el pastor, pero ellos también ya así como diciendo, ¿qué onda, pastor? ¿Qué está pasando con usted? ¿Sabes qué, pastor? No nos vamos a casar aquí. Ah, no, ¿y en dónde? El cura cobra más barato que usted, pastor. Cobra la mitad de lo que usted. Qué vergüenza, ¿no es cierto? Bueno, pues contra todo esto John Hus les dio con todo y les da unos bibliazos tremendos. Él decía, todo esto es antibíblico, decía, Jesús nunca recibió o cobró dinero alguno a quienes ayudó. Jamás. Enséñame un versículo. Es imposible que lo busquen, no lo van a encontrar.
Sin embargo, hoy te cobran, pacte con Dios, dicen los de enlace, por tanto dinero, y nosotros oramos para que Dios le dé el milagro. Y dicen los falsos apóstoles, traiga aquí, si no trae dinero, deje su reloj, deje sus joyas. Y como Aarón, ¿verdad? Traigan las joyas. Ese fue el primer desfalcador. Y ya ven, hizo un becerro de oro. John Hus dijo, nadie está obligado a asistir a una misa oficiada por un sacerdote que practique la simonía. Ay, pero todavía fue más allá, dijo, nadie está obligado a ir a una misa oficiada por un sacerdote que esté involucrado en inmoralidad sexual. No vayan, decía. Y mucho menos, les dijo, les entreguen sus diezmos a esos. Lo mismo digo yo. Antes me medía, ahorita ya no, ya dije, no hombre, si estos degenerados ya no se miden y lo dicen abiertamente en los púlpitos, en la radio, en la televisión, ¿por qué yo me voy a medir? Tampoco ustedes se midan, Hay que decir las cosas tal y como son, porque ellos ya no lo disimulan, ya te lo dicen abiertamente, ¿verdad? Usted, mientras más siembre mi ministerio, más bendición que usted recibe. Así es que mande. Ladrones estos, son rateros, abusadores de la fe. Eso es lo que son esos. Entonces, no, pues este hombre, mira, yo ahorita ya estoy diciendo, cuando me mandan correos, oiga pastor, dice que aquí mi pastor esto, pues ya hablaste con él, pues no, me mandó a volar, o qué sé yo les digo, salte de allí ya, ¿qué estás esperando? Salte ya, y le trueno los dedos por internet. Salte ya te tardaste, ¿qué estás haciendo en un lugar así? Por el amor de Dios. John Hus solía terminar sus sermones con la frase, la verdad vence todo, la verdad vence todo. Él creía firmemente que no decir la verdad era traicionar la verdad. Fíjate nomás. O sea que si tú conoces la verdad, sabes la verdad y la callas, traicionas la verdad. Wow. Predicaba John Hus que no perdieran el sentido común solo por ser cristianos. Por ejemplo, les decía, por puro sentido común, el único que puede perdonar pecados es Dios. Por puro sentido común, ¿cómo ese adúltero homosexual que yo me voy, te vas y te confiesas con él, te va a perdonar tus pecados? Puro sentido común, hermanos, les decía. Tremendo este hombre. Hus predicaba que la vida de los sacerdotes debían de ser ejemplo. Y que si ordenaban algo que no estuviera en la Biblia, no deberían de obedecerlos. Porque comenzaron a llegar gentes de todo Checoslovaquia, de Alemania, a escucharlo, fíjate. Entonces él se dio cuenta y les tiraba esto. Decía, no, usted no está obligado. Usted no está obligado a practicar nada que no esté en la Biblia. ¿Cuál era el pretexto? Algunos versículos que solían sacar, como hoy lo vuelven a hacer. Vamos a ver rápidamente y nos vamos a un receso. Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. Entonces no me vean a mí, esta es de las favoritas, ¿no? De los puestos. No me vean a mí, Vean a Jesús. Y esa es una verdad. Tenemos que ver a Jesús. Pero el otro lado de la verdad es que los pastores debemos ser ejemplos para la grey, ¿sí o no? Entonces, como en antaño, hoy se vuelve a utilizar este pretexto que está fuera de su contexto. No me vean a mí, dicen los pastores. Vean a Jesús. Aquí dice, pongan los ojos en Jesús. Y ahí se la van llevando. Pero vamos a ver el contexto, capítulo 13 de Hebreos, versículo 17, 13, 17. Cómo me gusta este versículo, hermanos, ¿vieran? No, este es el que me hace sentir un hombre de autoridad. Este versículo me hace sentir importante. Me gusta. Ahí les va.
Obedeced a vuestros pastores. Me gusta. Así es que sométanse, cállense la boca y sométanse. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Me gusta, me gusta. Aunque haga lo que haga el pastor, sí, aquí dice, sujétese a él, cállese la boca, no diga nada. Porque ellos velan por vuestras almas. Sí, yo velo. Como quienes han de dar cuenta. No, eso no me gusta, lo pasamos. Para que lo hagan con alegría, así es que gócense, hermanos, y sujétense al pastor. Ahora, yo no estoy diciendo que se rebelen al pastor, No se vayan por lo otro, fuera del contexto. Fíjense cómo estoy usando la ironía y cómo estoy usando esto. No quejándose porque esto no es provechoso. O sea, estoy diciendo cómo se argumentan estos versículos para decir lo que algunos quieren decir. Pero vamos a ubicarlo rápido en el contexto. Capítulo 13 del mismo Hebreos, pero en el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores. Pues acuérdense de mí, hermanos, acuérdense de mí. Pero hasta ahí lo leen. Que os hablaron la palabra de Dios. ¿Cuántos pastores hablan la palabra de Dios? Pero ahí no queda. Y esto es lo que ya, ¿quién va a predicar esto que viene ahorita? ¿Qué pastor predica esto? Considerad, o sea, este mensaje es para las ovejas, ¿Lo están entendiendo así, sí o no? Ok. Considerad, o sea, disciernan, juzguen con justo juicio, vean, pongan atención, cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Qué es lo que va a hacer el pueblo? A ver cómo se conduce el pastor. A ver cómo vive el pastor. A ver si lo que predica lo vive. A ver si no es un de doble moral, de doble discurso. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Eso ya equilibró la balanza, ¿no es cierto? Pero escúchenme bien, jamás en mi vida ministerial, jamás, y he estado en 20,000 congresos de pastores, ya perdí la cuenta, y eventos de todo tipo, jamás, hermanos, he escuchado a un pastor enseñarle a la gente esto. Al contrario, todo lo que escucho es, cállense y sujétense, yo soy el ungido, y cállense la boca, y que yo no sé qué, y que no sé cuánto. Termino con esto, 1 Corintios 11:1, antes de irnos a un receso. 1 Corintios 11:1, fíjate lo que decía Pablo. Él sabía que la gente tenía que poner los ojos en Cristo, pero él sabía también que como apóstol, como ministro de Jesucristo, tenía que ser ejemplo. Y fíjense lo que dijo 1 Corintios 11:1, dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Caray. Eso está, a ver, ¿cómo? Ahí está. ¿Necesita explicación? ¿Que el orden no es imiten a Cristo así como yo lo imito a Él? ¿Por qué dijo Pablo imitan a mí? Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Por qué lo dijo? Porque la gente va a ver a Cristo a través de la vida y del mensaje, ¿de quién? Del ministro, del sacerdote, del pastor o del profeta, del apóstol. Un versículo más, Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Dice así, hermanos, sed imitadores de mí. Y qué tremendo Pablo. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y qué tremendo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Conoces de esos actualmente?
Pues de esos habló Pablo. Entonces, John Hus puso las cartas sobre la mesa, habló claramente, sin temor, aunque su mensaje lo llevó a la hoguera. Vamos a hacer una pausa aquí de unos 10 minutos y seguimos con el estudio sobre la simonía a la que se opusieron todos los reformadores.